Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los secretos, los chismes y los dramas más jugosos de la televisión turca. ¿Están listos para un nuevo episodio lleno de intriga, amor y, por supuesto, un poco de veneno? Hoy vamos a explorar un tema que a todos nos encantan: los celos. Pero no celos comunes y corrientes, sino esos celos que surgen en las relaciones más inesperadas y que nos mantienen al borde del asiento. Y para hacerlo aún más interesante, vamos a centrarnos en una dinámica muy particular: la relación entre Hande Erçel, la mismísima Eda YLDZ, y la suegra de Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Prepárense porque hoy vamos a analizar si hay fuego donde humo, y si realmente hay una pizca de celos entre estas dos mujeres tan importantes en la vida de nuestro querido Kerem. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este chismecito turco, permítanme recordarles que si son tan fanáticos de las series turcas como nosotros, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, los análisis más profundos y, por supuesto, el drama que todos amamos. Ahora sí, pongámonos los lentes de detective y vamos a investigar este bombazo. Para empezar, quiero aclarar que este vídeo se basa en rumores, especulaciones y observaciones que hemos recopilado de diferentes fuentes. No tenemos la verdad absoluta, pero sí un montón de pistas interesantes que vamos a analizar juntos. Y para entender bien la situación, vamos a repasar algunas series turcas donde los celos, las suegras y los dramas familiares juegan un papel fundamental. La primera serie que quiero mencionar es, por supuesto, la que catapultó a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin, *, en español *llamas a mi puerta *. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que por azares del destino, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un exitoso y atractivo arquitecto. Si bien la trama principal se centra en el romance entre Eda y Serkan, las relaciones familiares, y especialmente la relación entre Serkan y su madre, Aydan, juegan un papel importante. Aydan, interpretada magistralmente por Neslihan Yeldan, es una mujer elegante, sofisticada y un tanto controladora que al principio no ve con buenos ojos a Eda. Si bien no hay celos directos de Aydan hacia Eda, sí hay una clara resistencia a aceptar a la joven como la pareja ideal para su hijo. Aydan tiene una visión muy específica de lo que considera una esposa adecuada para Serkan, y Eda, con su espíritu libre y su origen humilde, no encaja precisamente en ese molde. Esta dinámica de suegra desaprobando a la nuera es un tema recurrente en las series turcas, y es interesante analizar cómo se manifiesta en *. Profundizando en la caracterización de Aydan, podemos observar que su actitud deriva de un profundo miedo a perder el control sobre la vida de su hijo. Serkan ha sido siempre su prioridad y su proyecto, y la llegada de Eda amenaza ese equilibrio. La serie explora sutilmente la dependencia emocional de Aydan hacia Serkan, y cómo esa dependencia se traduce en una necesidad de aprobación constante por parte de él. La resistencia de Aydan hacia Eda no es necesariamente maliciosa, es más bien una manifestación de su inseguridad y su temor a que la felicidad de su hijo la excluya de su vida. Esta complejidad en el personaje de Aydan la convierte en una figura interesante de analizar en el contexto de los dramas familiares turcos. Ahora bien, ¿por qué mencionamos asteriscos en en relación con los celos de Hande hacia la suegra de Kerem? Pues bien, los rumores sobre esta supuesta rivalidad se intensificaron después de que Hande y Kerem terminaran su relación. Algunos medios de comunicación y usuarios de redes sociales comenzaron a especular que Hande no había terminado de aceptar la estrecha relación que Kerem mantenía con su madre. Se dice que Hande se sentía un poco desplazada por la presencia constante de la madre de Kerem en sus vidas, y que esto generaba tensiones entre la pareja. Obviamente estos son solo rumores, y es difícil saber si hay algo de verdad en ellos. Sin embargo, es cierto que la dinámica entre una pareja y la familia de uno de los miembros puede ser complicada, y es algo que vemos reflejado en muchas series turcas. Para analizar la verosimilitud de estos rumores, es importante considerar el contexto cultural turco. En Turquía, la familia ocupa un lugar central en la vida de las personas, y las relaciones entre padres e hijos suelen ser muy cercanas y duraderas. No es raro que los hijos adultos sigan viviendo con sus padres, o que consulten sus decisiones importantes con ellos. En este contexto, la relación de Kerem con su madre, que aparentemente era muy sólida, podría haber sido un factor de tensión para Hande, que quizás sentía que no podía competir con ese vínculo preexistente y tan arraigado.
Además, la presión mediática y la constante exposición pública a la que estaban sometidos Ande y Kerem pudieron haber exacerbado cualquier inseguridad o celo que Ande pudiera haber sentido. Otra serie que podemos analizar para entender la dinámica de los celos y las suegras es ***, en español ***madre***. Esta serie dramática cuenta la historia de Zeynep Güneş, una joven profesora sustituta que decide rescatar a Melek, una niña maltratada por su madre y su padrastro. Zeynep se convierte en la madre adoptiva de Melek y juntas emprenden una nueva vida llena de desafíos. En ***, la figura de la abuela materna de Melek, Kaide Güneş, interpretada por Gülenay Kalkan, es fundamental. Kaide es una mujer fuerte y decidida que lucha por proteger a su nieta de las garras de su madre biológica. Si bien no hay celos románticos en ***, sí hay una fuerte competencia entre Zeynep y Kaide por el amor y la protección de Melek. Ambas mujeres aman profundamente a la niña y están dispuestas a hacer lo que sea por ella, lo que a veces las lleva a enfrentarse y a cuestionar las decisiones de la otra. *** nos muestra cómo los celos pueden surgir incluso en relaciones familiares basadas en el amor y la protección. La serie explora la complejidad de la maternidad y la tensión que puede existir entre las diferentes figuras maternales en la vida de un niño. Kaide, como abuela, siente un profundo remordimiento por no haber protegido a Melek de su madre biológica y ve en Zeynep una amenaza a su papel como protectora de la niña. La lucha entre Zeynep y Kaide no es una lucha por el poder, sino una lucha por el amor y el bienestar de Melek, y es precisamente esa motivación altruista lo que hace que sus enfrentamientos sean tan conmovedores y relevantes. Volviendo al tema de Ande y la suegra de Kerem, es importante señalar que las relaciones entre nueras y suegras suelen ser objeto de mucha atención y especulación. En muchas culturas, la suegra es vista como una figura de autoridad que puede influir en la relación de la pareja, y esto puede generar tensiones y celos. En el caso de Ande y la madre de Kerem, no podemos confirmar si realmente existieron celos, pero sí podemos entender por qué este tipo de rumores suelen ser tan populares. La idea de una joven estrella de la televisión compitiendo por el amor y la atención de su pareja con su propia madre es un drama que atrae la atención del público. Esta fascinación por el drama entre nueras y suegras se debe en parte a que se trata de una dinámica muy común y relatable. Muchas personas han experimentado, ya sea en primera persona o a través de amigos y familiares, las tensiones y los desafíos que pueden surgir en este tipo de relaciones. La figura de la suegra, a menudo estereotipada como controladora e intrusiva, representa una amenaza potencial a la intimidad y la autonomía de la pareja, y la forma en que la nuera maneja esa amenaza puede tener un impacto significativo en la relación. Ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de otra serie turca que explora el tema de los celos desde una perspectiva diferente, ***, Aşk 101 ***, en español ***, Amor 101 ***. Esta serie juvenil nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión del instituto uniendo a su profesora favorita con un nuevo profesor de baloncesto. Si bien la trama principal se centra en el romance entre los profesores, los celos y las inseguridades de los estudiantes también juegan un papel importante. Cada uno de los estudiantes tiene sus propios problemas y complejos, y a menudo se sienten celosos de los demás por sus logros, sus relaciones o su popularidad. Aşk 101 nos muestra cómo los celos pueden afectar a las relaciones de amistad y cómo la inseguridad personal puede alimentar este sentimiento. La serie destaca cómo los celos, especialmente en la adolescencia, a menudo son un reflejo de la propia inseguridad y la falta de autoestima. Los estudiantes que se encuentran en una etapa de autodescubrimiento y búsqueda de identidad, se comparan constantemente con sus compañeros y se sienten amenazados por aquellos que perciben como más exitosos o populares. Los celos no solo afectan sus relaciones de amistad, sino que también obstaculizan su propio crecimiento personal y su capacidad para alcanzar su máximo potencial. En el contexto de Ande y la suegra de Kerem, podemos reflexionar sobre cómo la fama y la presión mediática pueden exacerbar los celos y las inseguridades. Hande Erçel es una de las actrices más populares de Turquía, y su vida privada está constantemente bajo el escrutinio público. Es comprensible que en un contexto así, pueda sentirse insegura o celosa de la atención que Kerem le dedica a su madre. Además, la relación entre Kerem y su madre siempre ha sido muy cercana, y esto podría haber generado cierta incomodidad en Hande. Repito, estos son solo especulaciones, pero es importante tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló esta relación. La fama conlleva una constante presión para mantener una imagen perfecta y cumplir con las expectativas del público.
Hande, como una figura pública, probablemente se sentía obligada a proyectar una imagen de confianza y felicidad, lo que podría haber dificultado aún más la expresión de cualquier inseguridad o celo que pudiera haber estado experimentando. Además, la constante exposición a los medios y las redes sociales puede amplificar los sentimientos de celos, ya que Hande probablemente estaba expuesta a comentarios y opiniones sobre su relación con Kerem y su suegra, lo que podría haber alimentado sus inseguridades. Otra serie que nos puede ayudar a entender la dinámica de los celos en las relaciones es *Medcezir*, la versión turca de *de O. Esta serie juvenil nos cuenta la historia de Yaman Koper, un joven de un barrio marginal que es adoptado por un adinerado abogado. Yaman se enamora de Mira Beylice, una joven rica y popular que tiene una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, la relación entre Yaman y Mira está llena de obstáculos, incluyendo los celos de los exnovios de Mira, los prejuicios de la familia de Mira y las diferencias sociales entre ambos. *Medcezir* nos muestra cómo los celos pueden surgir de la inseguridad, la envidia y la falta de confianza en la pareja. La serie explora la tensión que puede existir entre dos personas de diferentes orígenes sociales y cómo las inseguridades y los prejuicios pueden socavar una relación. Yaman, al provenir de un entorno humilde, se siente constantemente inseguro y teme no ser lo suficientemente bueno para Mira. Esta inseguridad alimenta sus celos y lo lleva a desconfiar de las intenciones de los exnovios de Mira y de la actitud condescendiente de su familia. Para cerrar este análisis, quiero mencionar brevemente otra serie turca que explora el tema de los celos de una manera muy particular, *Mucize Doctor*, en español *Doctor Milagro*. Esta serie médica cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant. Ali es un genio en la medicina, pero tiene dificultades para relacionarse con los demás y expresar sus emociones. A lo largo de la serie, Ali aprende a conectar con sus compañeros de trabajo y a formar relaciones significativas. Si bien *Mucize Doctor* no se centra directamente en los celos románticos, sí explora el tema de la envidia y la admiración que Ali genera en sus compañeros. Algunos de los médicos del hospital se sienten celosos de la inteligencia y el talento de Ali, mientras que otros lo admiran y lo apoyan. *Mucize Doctor* nos muestra cómo los celos pueden ser una fuerza destructiva o una fuente de motivación, dependiendo de cómo se manejen. La serie ofrece una perspectiva única sobre los celos, ya que muestra cómo este sentimiento puede surgir incluso en contextos profesionales y cómo puede afectar las relaciones laborales. La envidia que Ali genera en algunos de sus compañeros no es necesariamente maliciosa, es más bien una reacción humana ante la excepcionalidad y el talento. Sin embargo, la serie también muestra cómo los celos pueden llevar a comportamientos negativos y destructivos, como la discriminación y el sabotaje. En definitiva, el tema de los celos es un tema recurrente en las series turcas, y es algo que todos podemos entender y con lo que podemos identificarnos. Ya sean celos románticos, celos familiares o celos profesionales, este sentimiento puede tener un impacto significativo en nuestras vidas y en nuestras relaciones. En el caso de Hande Erçel y la suegra de Kerem Bürsin, no podemos confirmar si realmente existieron celos, pero sí podemos entender por qué este tipo de rumores son tan populares. La dinámica entre una pareja y la familia de uno de los miembros puede ser complicada, y la fama y la presión mediática pueden exacerbar los celos y las inseguridades. Es crucial recordar que independientemente de la fama o el éxito de una persona, todos somos vulnerables a los celos y la inseguridad. En el caso de Hande es posible que haya sentido una presión adicional para encajar en la vida de Kerem, especialmente dada la estrecha relación que él mantenía con su madre. La clave para superar los celos reside en la comunicación abierta y honesta, la confianza en uno mismo y en la pareja, y la comprensión de que el amor no es un recurso limitado, sino que puede expandirse para incluir a diferentes personas y relaciones. Y bien, amantes de las series turcas, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre los celos, las suegras y los dramas familiares en la televisión turca. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarnos qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Hande realmente sentía celos de la suegra de Kerem? ¿Han experimentado ustedes mismos situaciones similares? Queremos saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos desentrañando los secretos y los dramas más jugosos de la televisión turca.
Adiós.